Sean bienvenidos mis hermanos líderes y lideresas que han estado pendientes esperando este estudio para que juntos nos preparemos para llevar la palabra de nuestro Dios. Es un motivo de alegría volvernos a reunir por este medio y que recibamos juntos la palabra de nuestro Dios, la porción que Él quiere que compartamos. Quiero enviar un saludo a mi hermana en Cristo, Inés Álvarez, que se encuentra en Costa Rica, quien ha estado muy pendiente de estas enseñanzas y que está trabajando en la obra de nuestro Dios en aquel lugar. Nuestro Señor está con usted, hermana, y también estamos con usted en la oración y a través de este esfuerzo para que le sirva de apoyo a usted y a los líderes que nuestro Señor ha puesto delante de usted para hacer la gloriosa obra de nuestro Dios allá en Costa Rica. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que están trabajando con ella, con nuestra hermana Inés allá en Costa Rica. Ella ha estado comunicándose, ha estado llamando, ha estado consultando. Es una sierva que busca prepararse y llevar la palabra con consistencia y llevar alimento sólido a esas vidas. Por lo tanto, sabemos que nuestro Señor habrá de respaldarle y de hacer una obra gloriosa allí en ese lugar. En esta hora, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él bendiga nuestras vidas y que nos envíe su palabra, que nos prepare para que vayamos con poder a llevar esta palabra a cada una de las células donde nuestro Señor nos tiene trabajando. Oramos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos concede, Señor, de poder reunirnos y meditar juntos en tu palabra a través de este medio que tú has permitido que se abra para poder compartirla. En esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar un nuevo tema con el deseo de que tú hables a nuestros corazones, con el deseo de que tú, Señor, pongas esta buena semilla en nuestro corazón y que germine, que dé fruto, Señor, y que pueda ser compartido por medio de nuestros labios a cada una de las vidas que van a escucharla. En esta hora, Señor, llega hasta cada uno de tus hijos, hasta cada una de tus hijas, que de una manera humilde, que de una manera sencilla, pero dispuesta y con corazón agradecido a ti y en amor a ti, se preparan para servirte de una mejor manera. Capacítanos, Señor, y te pedimos así también que nos des tu respaldo en esta semana. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema para este próximo día sábado es un plan divino que no puede ser superado por uno humano. La lectura la tenemos en el libro de Génesis capítulo 21, desde el versículo número 8 hasta el 10. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Amén. La verdad central dice: la gracia de Dios por medio de Jesucristo es el verdadero camino de salvación. Amén. Mis hermanos, hemos llegado a un punto donde podríamos decir que ya toda la vida de Abraham ha alcanzado los propósitos y que por lo tanto ahora solamente era de disfrutar la promesa, de disfrutar las bendiciones, la respuesta de Dios, pues había logrado también alcanzar la paz con sus vecinos. Había logrado un respeto también de los reyes vecinos para con él, al grado que habían hecho negocios con él, pues Dios mismo se había encargado de que se le reconociera como un profeta. Y por lo tanto, al examinar en este momento la vida de Abraham, podríamos decir que hay una estabilidad en la vida de él. Ya tiene el hijo que deseaba. Es un hombre rico, goza del respeto
y de una buena reputación allá en la tierra donde habita. Pero vemos que aparece un problema. Pero este problema no se suscita alrededor de donde él se desenvuelve, sino que surge de en medio de su seno familiar. Y surge por medio de el hijo que él tuvo con la esclava Agar. Es Ismael, el hijo que él tuvo con la esclava egipcia, es el que está generando un problema. Por medio de este ha aparecido un problema en medio del seno familiar. Recordemos que este hijo, Ismael, nació por causa de la intervención que él hizo o pretendió hacer por medio de la carne en el plan divino, en el plan que Dios tenía para con él. Abraham hizo suya las promesas, la promesa de que sería padre de muchedumbres, de una gran nación, la hizo suya. Pero recordemos que aquella promesa, para que llegara a cumplirse, pasaron varios años. Y en la naturaleza humana hubo una pequeña desesperanza en el corazón de Abraham y en el de Sara, quizás queriendo contemplar ya esa promesa, haber cumplido ese sueño, esa promesa que anhelaba su corazón. Por lo que Sara le entrega a su esclava y le dice, quizás por medio de ella Dios nos dé descendencia. Y veíamos que esos no eran los planes de Dios. Pero como resultado nace un hijo llamado Ismael, el cual provenía de una naturaleza humana, con los intereses humanos en los cuales no había intervención divina y estaban completamente alejados de los planes de Dios. Para el tiempo de la lectura que hemos leído, Ismael tiene 14 años, ya es un muchacho. Y la lectura que hemos leído relata el momento, el día, cuando fue destetado el hijo de la promesa, Isaac. Y comenzó a surgir un problema, porque Ismael se burlaba de Isaac. Mis hermanos, con la ayuda de nuestro Señor y la guianza del Espíritu Santo, presentemos esta enseñanza mostrando esta relación, la relación que hay entre lo que representa Ismael y lo que representa Isaac. Y cómo este conflicto tiene un carácter espiritual también. Porque al leer el capítulo número 21, pues solamente podríamos leerlo, o lo podría leer cualquiera, como un acontecimiento familiar y que tuvo una solución bastante dura, bastante drástica, pero que es nada más eso, una historia. No, mis hermanos, esto tiene una trascendencia espiritual. Y nuestro Dios, por medio de esta experiencia de Sarai y el patriarca Abraham, nos está revelando la naturaleza a la cual nos ha llamado y el tipo de llamado que nos ha hecho desde el momento que sucedió algo en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Así que, mis hermanos, veamos el punto número 1. Y dice, punto número 1, el contraste de un viejo pasado con un nuevo futuro. Mis hermanos, lastimosamente la guía en los puntos 1 y 2 no tiene versículos de referencia nuevamente. Pero atenidos a eso, mis hermanos, a que es solamente una guía, permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Y veamos el punto número 1, el tema del punto número 1, que dice el contraste de un viejo pasado con un nuevo futuro. Para este punto número 1 yo voy a utilizar el versículo número 8. Y que nuestro Señor nos dé la palabra, que nuestro Señor nos llene, que nuestro Señor hable. Usted puede apoyarse también en la guía de estudio con el texto que ella tiene ahí, aunque no tiene versículos de referencia para apoyar la palabra. Dice el versículo número 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Este acontecimiento era de gran trascendencia para la vida familiar. Este pequeño niño de aproximadamente 3 años, la edad en que se considera que eran destetados los niños,
Era un acontecimiento muy importante y trascendental, y un momento de alegría para la familia. Era un momento en el cual se consideraba también que ya había logrado superar una etapa dura, pues en esa época los índices de mortandad entre niños eran altos, por lo que había también otra razón para celebrar. Pero nos imaginamos a este niño pequeño en aquella celebración donde compartía la familia y algunos invitados de confianza o cercanos a compartir también una comida sencilla. Pero aquel pequeño también vestido seguramente con ropa especial, y ahora, en este caso, Isaac siendo visto como el primogénito, como el heredero, pero también viendo en él toda la gracia de Dios sobre la vida de Abraham y las promesas de Dios cumplidas, vistas en este pequeño niño. Anteriormente a este acontecimiento, podíamos encontrar a Abraham únicamente albergando una esperanza, confiando en ver en un momento determinado el cumplimiento de las promesas, sin nada a qué aferrarse, porque todo en él y a su alrededor le decía que era imposible. Y de lo único de lo que podía él tomarse era de la fe depositada en Dios, para esperar el cumplimiento de esa promesa. Aferrado a la fe en Dios, para creerle en esperanza contra esperanza. Y le decía, era una celebración familiar, donde los miembros de ese núcleo tenían participación para alegrarse juntamente con el patriarca. Y no podía faltar también el otro hijo de Abraham, Ismael. Pero recordemos que este hijo proviene de un pasado en la vida de Abraham, donde se suscitó un plan fallido, un plan de fracaso. Pero como padre de familia, él amaba también a Ismael. Está presente aquí en este acontecimiento, y seguramente había expresiones en esa fiesta, había expresiones del futuro que le esperaba a este niño, de la esperanza del porvenir que tendría, de la esperanza que ahora albergaba en el corazón de Abraham, de contar con un heredero, de contar con un hijo. Y aquella celebración de pronto se ensombrece porque Ismael, el hijo que provenía de un plan humano, comenzaba a burlarse de Isaac, a burlarse de ese pequeño niño. Cuando estudiaba yo esta enseñanza, mis hermanos, también meditaba en esto. Es buena ocasión también para aprovechar de darles también una palabra a los niños que estén en la reunión. Recordemos que siempre también hay niños acompañando a sus padres en las reuniones, y hay muchachos acompañando también a sus padres en las reuniones. Y aquí vemos a este jovencito de 14 años aproximadamente, un niño que se burlaba de otro. Y decirles que para Dios, delante de Dios, la burla es pecado, y que Dios castiga la burla, y que Dios ve aún los juegos, y que Dios ve aún los tratos, cómo se tratan los niños entre sí, cómo juegan. Porque Ismael estaba juntamente con Isaac, vivían juntos, departían juntos, seguramente jugaron juntos, pero durante el lapso que convivieron, Ismael se burlaba. Y en la palabra del Señor también dice que perseguía a Isaac. Y hay muchos niños que maltratan a otros. Hay niños que se burlan de otros, ya sea por un defecto, o por cómo viven, o por lo que no tienen, o por cómo visten. La burla es pecado delante de Dios, y Dios lo castiga. ¿Por qué? Porque podemos ver que al final nuestro Dios permite que Ismael y su madre fueran apartados, fueran echados del seno familiar por causa de los conflictos que estaban generando. Vemos que nuestro Señor castiga la burla. Eso como paréntesis, mis hermanos, y también porque este tema tiene también muchos conceptos teológicos que requieren mucha sabiduría, pero el Señor le da sabiduría a usted y le da esa gracia para que comparta la palabra. Pero tiene bastante concepto teológico que hay que saberlo aplicar para que no se vayan
a confundir nuestros hermanos entre unos y otros razonamientos. Pero eso como paréntesis también, porque hay niños, para que también reciban una palabra, esos niños que van a estar presentes. Pero volviendo al punto, surgen estos conflictos. Y recordemos, mis hermanos, que Ismael representa el esfuerzo humano, representa las obras de la ley, el esfuerzo humano por querer alcanzar la vida eterna, la salvación y méritos delante de Dios. En cambio, Isaac representa la gracia de Dios, el poder y la operación de Dios, su divina gracia y su amor es el suficiente para que por medio de esa operación el hombre obtenga salvación y vida eterna. Y solamente el hombre debe de creerle a Dios y tener la fe puesta en Dios sin ninguna obra. Y vemos como estas representaciones, la de la ley, la de las obras, Ismael se burla de la gracia de Dios de Isaac. Vemos cómo hay ese contraste entre una y otra. Nuestro Señor había hecho un milagro glorioso en la vida de Abraham, porque cuando ya no tenía capacidad, cuando ya él había llegado a un punto que era como muerto, nuestro Señor opera de una manera milagrosa en su gracia y en su amor, produciendo la vida, que surja la vida en medio de la muerte. Y se produce este nacimiento sobrenatural, como sucedió en cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, operó por medio del Espíritu Santo un milagro en nuestro ser, el milagro del nuevo nacimiento. Nacimos a una nueva naturaleza por medio de la gracia, del amor de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, el cristiano debe estar sabedor de que va a ser el centro de burlas, va a ser centro de ataques, porque no hay una aceptación entre las obras de la naturaleza humana y la nueva creación, la nueva criatura en Cristo Jesús. Entre Ismael, el hijo de la esclava, e Isaac, el hijo de la esposa, el hijo de la promesa, surgió este conflicto. Pero no es, mis hermanos, que Ismael, el hijo del plan humano, mediante las obras humanas, haya cambiado, sino que el nacimiento de Isaac, el hijo de un plan divino mediante la fe y la gracia operadora de Dios, acrecentó de que se revelara la naturaleza de Ismael. Algunos consideran que si hay que fechar el inicio de la persecución egipcia contra el pueblo de Israel, se puede hacer desde este momento, pues ya nuestro Señor le había anunciado, cuando le dio la promesa de que sería padre de multitudes, le había anunciado de que sería padre de una gran nación, pero que iría cautiva por 400 años a Egipto. Pero mis hermanos, la aplicabilidad de este punto número 1 a nuestras vidas consiste en que nuestro Señor nos ha llamado a ser unas nuevas criaturas y que se ha suscitado en nosotros un nuevo nacimiento. Y en esta nueva naturaleza que tenemos siempre va a haber un rechazo de este mundo que se rige bajo la ley, de las religiones que están descansando en las obras del hombre. Por lo tanto, no espere que usted vaya a encontrar una gracia o que el mundo encuentre en usted una gracia para comprenderle, porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Este viejo pasado de Abraham ahora estaba suscitando un problema. Pero vemos en ese antiguo pasado cómo el error cometido por Abraham cuando quiso operar bajo las obras humanas, ejecutando un plan humano para obtener beneficios espirituales y agradables a Dios, fueron infructuosos. Y que para que opere el plan redentor de Dios para con el hombre, únicamente es permitir que haga su operación sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Y Él nos trae a esta nueva naturaleza, a este nuevo carácter, a este nuevo hombre. Ahora el cristiano solamente tiene que preocuparse en trabajar para que este nuevo ser, este nuevo hombre, vaya creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento y también
y en la obediencia a la voluntad de Dios. El punto número 2 dice, frente al camino de las obras y el camino de la gracia. Y no tiene este punto número 2 versículo de referencia, pero tenemos que respaldar esta palabra que vamos a compartir. Yo usaré, mis hermanos, el versículo número 9 de la porción bíblica que hemos leído. Y nos dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vemos, mis hermanos, este conflicto que surgió. Lo vemos ya en detalle. Y dice la palabra que Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Mis hermanos, Abraham representa la fe. Sarai representa la gracia de Dios. Y estaban celebrando un acontecimiento familiar por el hijo que Dios les había dado, por medio de la fe y de la gracia de Dios. Sara estaba siendo testigo de este conflicto y seguramente era muy intenso para que llamara la atención de Sara y tuviera que hacer una observación a su esposo sobre lo que estaba sucediendo. No quería ver el sufrimiento de su hijo, de ser el centro de burlas, y dice la palabra que también de persecución, por lo que ella toma la iniciativa de pedirle a Abraham que haga algo con relación a este conflicto. Abraham se encuentra en un dilema porque ambos son sus hijos, pero también él sabe muy bien el origen y las circunstancias en las cuales nacieron cada uno de ellos. Isaac, el hijo de la promesa, estaba gozando de una cobertura de Dios dentro de un plan marcado por Dios y bajo los cumplimientos de los planes que Dios tenía y había tenido para con Abraham para cumplirse en un determinado tiempo. En cambio, Ismael provenía de un momento de arrebato, de una equivocación donde su labor humana era la que había operado y sobre él no había ninguna cobertura. Él provenía de una esclava y por lo tanto él era un esclavo también. Estaba bajo un régimen del cual provenía mediante su madre. Por lo tanto, esa naturaleza lo hacía no poder aspirar a más. Vemos que hay un encuentro. Están ante Abraham dos caminos. El camino de la esclavitud a las obras de la carne y el camino de la gracia, donde la operación de Dios es la que va desarrollando la vida de las personas. No tienen ninguna relación, ninguna convergencia. Por lo tanto, no puede emparejar estos destinos, aunque son sus hijos. No puede emparejarlos porque sus naturalezas son completamente diferentes. Y es lo que cada uno de nosotros debemos reconocer. Que tenemos una naturaleza humana, la naturaleza adánica, pero también ahora tenemos la naturaleza que Dios nos ha que ha hecho surgir en nosotros por medio de la operación del milagro del nuevo nacimiento. Naturalezas que se combaten entre sí, pero ¿cuál de ellas habrá a ser usted o que prevalezcan? Nuestro Señor nos manda a que dejemos las obras de la carne, que hagamos morir al viejo hombre, que sea fortalecido el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, en el cual nacimos por medio de la procedencia del postrer Adán. Tenía que tomar una decisión Abraham, pero Abraham ahora ya está en sintonía con el plan, con los propósitos de Dios. Y él sabe muy bien que en Isaac descansa una promesa, un plan de Dios. Y vemos que ese plan viene a tener su cumplimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo. Lo que le lleva a Abraham a tener que tomar una decisión muy drástica, para tomar la decisión por el camino correcto, o el de las obras, o el de la gracia. Y es a lo que nos lleva el punto número 3. Dice el punto número 3, hijos de la promesa de gracia y no de las obras. Y este punto número 3, el versículo de referencia que tiene en la guía de estudio, descansa en otro libro de las Sagradas Escrituras, en Gálatas 4, del versículo 21 al 31.
No nos vamos a detener a leer toda esta porción porque son 10 versículos, mis hermanos. Yo, para partir con este punto número 3, para apoyar la palabra en la escritura, voy a usar el versículo número 10 de la porción bíblica que hemos tenido para mantenernos en el contexto, mis hermanos. El versículo número 10 que dice: por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Sara toma la iniciativa y le dice a Abraham, expúlsalos, echa a esa mujer y su hijo, porque el hijo de esta, la esclava Agar, el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo. Y estas palabras, mis hermanos, también son palabras proféticas, porque la herencia de Abraham no descansaría en el hijo de la esclava, sino en la descendencia que Dios le daría. Y ella le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Y era algo drástico, muy duro. Si era un hijo, era el hijo de Abraham al que le estaba pidiendo también que lo expulsara y que las echara. Pero algo que debemos de ver, mis hermanos, es la diferencia que Dios hace entre los que son sus hijos y los que no lo son. Los que tienen parte con Él y no tienen, los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo porque no han creído en Cristo Jesús, porque no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Y Él le pide que los eche, que los expulse, porque este muchacho que se burlaba, este muchacho escarnecedor, no iba a heredar, y no iba a heredar juntamente con el hijo de la promesa. Ahí había vivido, allí había nacido, había estado ahí departiendo, conviviendo juntamente con Isaac. Podía ser reconocido como hijo de Abraham también, pero no tenía la naturaleza requerida para heredar. Por mucho que en su naturaleza hiciera los intentos para heredar, no podía. Porque la naturaleza que descansaba en él era una naturaleza de las obras, una naturaleza de la ley, una naturaleza de esfuerzo humano, una naturaleza en la cual el hombre pretende justificarse por él mismo delante de Dios, sin reconocer la obra redentora de Cristo Jesús y sin humillarse delante de él, reconociendo que solamente por medio de Jesucristo se puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Esa naturaleza de Ismael no era suficiente para alcanzar herencia, como la naturaleza que tiene cualquiera que no ha entregado su vida a Cristo Jesús y que no lo ha reconocido como su Señor y su Salvador, como la naturaleza que está implantando en los corazones humanos todas las demás religiones de este mundo, porque todas las demás religiones descansan en la justificación por medio de las obras, en que algo tienen que hacer, que algo tienen que aportar para ganarse la vida eterna, cuando sabemos que la salvación depende única y exclusivamente en los méritos que Cristo adquirió con su muerte en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros, por cuanto hemos confesado su santo nombre. En cambio, la naturaleza de Isaac descansa en la gracia de Dios, en la dependencia de Dios, en la fe en Dios, en la gracia que Dios tiene sobre el hombre cuando Él ha querido acercarse a cada uno de nosotros y nos ha dado a su Hijo unigénito para que por medio de Él tengamos salvación y vida eterna. Y de reconocer que nada podemos hacer por nuestros medios para ser salvos, sino solamente creer en Cristo Jesús. La pregunta que podemos hacer es: ¿qué naturaleza tiene usted? ¿En qué naturaleza descansa su ser? ¿En una naturaleza humana, carnal, de obras y de la ley y de religión? ¿O en una naturaleza de gracia y de justificación únicamente por la fe? Vemos que Ismael estaba en el seno familiar de Abraham, convivió con Isaac, jugó con él, departió con él, pero por mucho que estuviera ahí y aún le reconocieran como parte del núcleo familiar, no tenía participación en la gloriosa herencia por tener una diferente naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene usted? ¿Cuánto tiempo tiene de convivir entre los cristianos? ¿Cuánto tiempo tiene de convivir en una iglesia? ¿Cuánto tiempo tiene de convivir
entre los hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene de convivir, de vivir en un ambiente cristiano? Pero ya nació de nuevo. Ya operó en su vida el milagro del nuevo nacimiento por medio de la operación del Espíritu Santo, para poder obtener por medio de la gracia de Dios la gloriosa herencia otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo en las mansiones eternas, en la presencia gloriosa de nuestro Señor para siempre. Hoy es buen momento para recibir esa naturaleza, entregándole nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Solamente oremos y confesemos nuestros pecados, pidiendo perdón y pidiéndole a nuestro Señor que nos haga sus hijos, y Él hará el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Oremos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos podido meditar en esta hora. Te pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo la desarrolle de una mejor manera en cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, use a tus siervos, use a tus siervas, y que fluya con mayor poder en cada uno de tus hijos. Aquí, Señor, solo he dado unos principios que tú has puesto en mi corazón, el que habrá de hablar a cada corazón que la escuche en este día sábado próximo. Usa a tus siervos y a tus siervas al compartir esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de las personas en aquellos lugares donde se está realizando este trabajo, Señor, y que las invitaciones que realicen tus hijos, tus hijas, tus líderes, tus lideresas, los anfitriones, nuestros hermanos asistentes a las células, que esas invitaciones de amigos que hagan, que sean atendidas por tu misericordia, Señor, y te pedimos que salves las vidas. Salva, 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 bendito Cristo Jesús. Haz tu obra, Señor. Gracias, bendito Redentor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendito sea nuestro Señor por esta palabra en la cual nos ha permitido meditar. Ahora, mis hermanos y mis hermanitas, ahora consiervos, déjese usar por nuestro Señor. Vaya con autoridad, vaya con denuedo. Es nuestro Señor quien le envía. Sigamos adelante. Amén y amén.